pasar la palabra a Helios y agradecerle el enorme esfuerzo que ha realizado por estar aquí presente entre nosotros, ¿no? Yo quedé con él en recogerlo en el aeropuerto de Málaga, y cuál fue mi triste noticia de saber que había perdido el vuelo que le conducía desde Burdeos a Málaga. Él quería estar aquí presente, hizo todos los esfuerzos para estar como está aquí. Empezó una ruta de autobuses y durante 26 horas estuvo recorriendo todo el país para estar presente en esto y en los anteriores actos que ha habido, algunos de ellos de enorme emotividad, como fue el que tuvo lugar en Cártama, donde abrazó a un personaje que aparece en los propios manuscritos de Juan López, como era un soldado de la fila franquista, y que todos los descendientes se encontraban revueltos con Benítez, y es lo que se plasma en el libro. Y antes que nada, bueno, pues le voy a dar la palabra a Helios y que haga unas reflexiones sobre lo que ha sido también este machaqueo al que lo he sometido durante 4 años, a efecto de ver consagrado el libro, que no tiene nada de ficción. La ficción no es un elemento de la historia, es de distorsión de la historia, y la realidad supera cualquier imagen o cualquier relato surrealista. Sin más, le paso a Helios y ya después empezaré yo la intervención acompañada de PowerPoint para hacerlo más ameno. Voy a intentar correr lo máximo, pero os auguro que no os va a amanecer, porque voy a intentar hacerlo condensado en el tiempo, ¿no? Buenas tardes. Bueno, quiero decir que... Sí, me gusta mejor estar mejor de ti. Bueno, perdonad si no habla perfectamente español, voy a intentar hablar claro porque se me ha ido, no sé si lo he tenido, pero se me ha ido el acento. ¿Escucha bien o no? Sí. El acento de la luz se ha escapado y no existe más, y bueno, entonces voy a intentar hablar lo más claro posible. Vamos a hablar de un español refugiado en Francia, en exilio, y este refugiado es mi padre. Es la historia de un hombre, 4 días de viaje en carretera, bueno, cuando había carretera. Había que ver en esos momentos cómo era España, la pobreza que yo veía de niño, que se veía en todos los pueblos y por toda parte. Pero sobre todo, yo me acuerdo que durante 4 días, cuando yo miraba para atrás, había un coche negro, desde la frontera hasta aquí. Durante los 4 días, este coche estaba detrás de nosotros, coche de policía, estaba detrás de nosotros. Bueno, eso hace 6 años, es una cosa que está aquí en mi cerebro. Después, 10 años más tarde, en el 69, vino aquí de vacaciones con André Rondin, de aquí de Jiménez, que él trabajaba en París, era hijo, su padre era un amigo de infancia de mi padre, y cada año André Rondin, cuando volvía aquí, pasaba por Mont-de-Marsan, y este año, en 69, escribe a mis padres diciendo, podría llevarme ellos conmigo hasta Jiménez. Bueno, mi padre, sí, ¿qué hacemos? Bueno, al final hacemos el viaje, 2 días de viaje. En 10 años hemos ganado 2 días. Y llego aquí, y aquí descubro todo más perdido. Hay algunos que están aquí, y es muy impresionante, además de hablar aquí, en mi pueblo, en el pueblo de mi padre, y de hablar delante de la familia, de los amigos. Y me quedo aquí un mes. Vuelvo a Francia y claro, enseguida mi padre, bueno, ¿y qué ha visto? ¿Cómo están las cosas ahí? Y bueno, yo hablando, contando. Bueno, el año siguiente yo vuelvo aquí 2 meses, me quedo aquí julio, agosto, 2 meses. Y lo paso, bueno, estupendo. Cuando vuelvo, mi padre, bueno, y Jimena, ¿y qué? Y mis hermanas, mi hermano, y las primas, y todo, ¿cómo están? Y las fotos que yo tenía.
Pero yo vi que a mi padre le entraba no sé cómo decir en español, pero bueno, una gana de volver, y bueno. Pero mi padre había dicho que Franco vivo no quería volver aquí en España. Pero con lo que yo le contaba, eso le daba ganas de volver. Entonces él hizo los papeles para tener la nacionalidad francesa. Y así pudo venir aquí y volver a su pueblo. Y entonces en 71 fue el momento de una emoción inmensa. Porque hacía 35 años que mi padre no había vuelto en su país, en su región, en su pueblo tan querido de Jimena. Y que además no había visto a su madre, que murió antes. Su padre había muerto. Había muerto también su hermana. Y los otros no los había visto desde la guerra. Entonces fue un momento terrible. De alegría, pero muy emocionante. Y después mi padre venía aquí todos los años, venía de vacaciones, venía aquí y se ponía a escribir. Yo he visto aquí, mi padre aquí escribiendo poemas. Y había primas que ahí me decían, tu padre me ha hecho un poema. Mi padre ha escrito un poema, ¿qué es eso? Yo conocía a mi padre, pensaba conocer a mi padre. Era un obrero que trabajaba muy duro en Francia, venía cansado al final del día, pero no escribía, no era un intelectual. Y aquí lo veo escribiendo poemas. Y lo veo también escribiendo en cuaderno. Pero había un papel que escribía. Así que yo tengo aquí unos ejemplares de cuaderno que mi padre escribía, todo eso, poema, pero también sus memorias. Él empezó a escribir sus memorias. Y entonces poco a poco yo he descubierto otro hombre que yo quería conocer y que no conocía. He descubierto este hombre que había luchado por la república, por la democracia, para las libertades y para ideas que eran suyas, muy fuertes. Había combatido duro aquí y además de eso había también en Francia sufrido mucho porque los campos de concentración, bueno, todo eso, como le va a hablar Ignacio después, los campos de concentración franceses, pero después llegan los alemanes, que otro campo de concentración, prisioneros, se escapan. Bueno, poco a poco empiezo a descubrir esta historia de mi padre y sobre todo a interesarme a la historia, porque a lo mejor él me la había contado antes, pero entraba aquí y salía enseguida, de niño, bueno. Y entonces me interesé mucho a eso, todos esos cuadernos, y al final un poco antes de su muerte, le he dicho, papá, hay que poner un poco de orden en todo eso, porque a ver si yo con tiempo después puedo hacer un memorial de todas esas páginas, de todos esos cuadernos. Y entonces mi padre ve que todo eso bien, y él muere en el 96, y después, con mi hijo, hemos puesto todo esto, mi hijo en el ordenador, ha puesto todo esto en el ordenador, y hemos sacado esas memorias, y he hecho una veintena de ejemplares para toda la familia de aquí, para distribuirlo. Bueno, pasa el tiempo, llega Ignacio Trío y descubre esas memorias y dice, eso puede ser interesante y yo quiero investigar. Y entonces entra en contacto conmigo, intercambiamos cosas, le envío fotos, documentos, todo eso, bueno. Y poco a poco de esas memorias ha salido el libro que está ahí, que estoy impresionado por el trabajo hecho por Ignacio, ese trabajo de investigación y de verificación, porque hay muchas cosas que contaba mi padre, pero mi padre era andaluz, ¿sabéis cómo son los andaluces? Un poco, bueno, y sobre todo mi padre. Y hay cosas que decía, bueno, exagero un poco, como lo que ha contado Ignacio justo al principio, la historia de este soldado de Cártama. Yo pensaba, bueno, pero al final todo eso era verdad.
Así que tenemos aquí una historia de un hombre que, como he dicho antes, eso es una parte de la historia de España. He descubierto muchas cosas que yo no sabía tampoco, porque investigando me ha revelado cosas de mi padre que yo no sabía muy bien. Entonces, bueno, mucha emoción que tengo aquí, hablando delante de vosotros, sabiendo que aquí hay la foto de mi padre y sabiendo que estoy sobre todo aquí en la estación, en su pueblo tan querido, que le hubiera gustado a él terminar su vida aquí. Y tengo que agradecer otra vez, no voy a parar de agradecer a este hombre fantástico para lo que ha hecho. Y también, bueno, tengo que agradecer a la Diputación de Cádiz que ha permitido la escritura de la publicación de este libro. Y gracias por recibirnos aquí, gracias al Ayuntamiento de Jimena. Gracias a vosotros. Y para terminar, quiero decir que mi padre en uno de sus poemas termina diciendo: perdonar, sí, olvidar, nunca. Nuestro agradecimiento a Elio, agradecerle el esfuerzo realizado a full time, porque lo llamaba a cualquier hora cada vez que me quedaba atascado en un episodio, una foto que no tenía fecha, una foto que él mismo desconocía quiénes se encontraban en esa foto, y a su vez también quienes tanto me han contribuido como fuentes a averiguar muchas de las incógnitas más allá del tema de archivo, documentación y demás. Me estoy refiriendo en concreto a dos personas que no están presentes. En este momento me estoy refiriendo a Juan Ángel y a Carmen, ¿no? Que ellos tenían una enorme ilusión en haber visto este libro aquí en la presencia, y los echo de menos, ¿no? Y bueno, mi historia hay formas de escribir la historia, mucho de la historia que se han escrito, lo han escrito los vencedores, los poderosos, otros los ilustrados. Yo me refiero fundamentalmente a la gente normal y corriente, lo que se llama la intrahistoria, es que lo ocurría en el pueblo, más allá, insisto, de clases políticas o líderes y demás, entre la gente corriente, y que me fueran apuntando a los distintos sitios y los pormenores que ellos transcurrieron, y a partir de ahí iniciar todo un proceso de investigación que parte por documentos de carácter oral, muchas entrevistas que he realizado aquí, fundamentalmente a personas octogenarias o nonagenarias. Estoy viendo aquí a Juan Parra, pues su madre ha estado horas con ella, con Huércanos también he estado, con Manolo Barranco allí en el paseo. Es decir, con todos los que me podían aportar y hacer alusión a aquel periodo. Lógicamente, antes de reflejarlo, tenía que contrastar con un trabajo de campo a los sitios que me iban conduciendo, y a su vez contemplar también los archivos a la hora de rehacer todos esos hechos. Pero no se puede decir que los archivos sean más importantes que los documentos orales o viceversa, es decir, todos ellos se complementan. Recientemente acabo de escribir la biografía que ha salido en el último número de la revista Almoraima del Campo de Gibraltar, de un jimenato que aparece en los documentos oficiales de los archivos aquí en Jimena, municipales, como el responsable de Falange Española y de la JONS, y resulta que fue un capitán del ejército republicano que, para no fusilarlo, tuvo su padre, que era un poderoso porque era el abogado de Juan Mar. Me estoy refiriendo al farmacéutico que algunos habéis podido conocer de la línea de la Concepción, Luis Medina Corbacho, el cual vivió toda una vida entera oculta, con un exilio interior tremendo, puesto que tenía que falsear esa propia realidad por el miedo y el temor a la represión franquista. Afortunadamente ese hombre ha dejado de aparecer, según ya los documentos de historia basados exclusivamente en archivos, como el responsable de Falange Española, que además tuvieron tan poco temple el propio alcalde entonces, que era don Bernardo Periñán, junto con su padre, Luis Medina,
Tobar, que vivía justo enfrente de la escuela, hoy donde está la Casa de la Memoria, y estuvo ante la Asociación Ecologista, de ponerle la fecha de su afiliación a Falange el mismo día que José Antonio Primo de Rivera fundaba la Falange en Madrid, cuando Falange Española no existió en Jimena hasta después de la ocupación militar, y por tanto las elecciones del 16 de febrero del 36 todavía no existía, y los votos que sacaron, porque se presentaron independientes, fue insignificante aquí en Jimena. Bueno, pues esto me llega lógicamente a un trabajo arduo de contemplar, y después en el caso de los manuscritos que aparecen es de lo que escriben y de lo que no escriben, ¿eh? Pero a veces lo que dejan a entender que pudo haber sucedido, ¿no? Y eso es más ni menos que lo que me ha ayudado a Juan, que cuando yo comencé a hablar con Helio y le dije: Helio, tú conoces muy bien la historia de tu padre. Dice: mi padre era como mi gran amigo, todo me lo contaba, lo sé todo de él. Cuando acabé la investigación dije: Helio, ¿qué te parece? Dice que yo no conocía a mi padre. Hay cantidad de cosas aquí que desconocía totalmente. Lógicamente él, Juan López, también tenía mucho cuidado al escribir que existía una parte de su familia aquí en la estación de Jimena que tenía que preservar, que se había casado con una francesa que no sabía esa historia y ver, y que había personas que seguían viviendo, no habían fallecido, y por tanto tenía que ocultar algunas cosas de ella. Y sin más voy a empezar la relación de cómo surge esta investigación, que lógicamente es, como ha dicho Helio, que me encuentro estas memorias en una de mis venidas al Festival de Flamenco de aquí de la estación de Jimena, que las tiene Juan Ángel. Y las leí, digo, mucho interés, pero yo tengo muchos temas ahora mismo pendientes. Y surgió una casualidad. Vamos a ir pasando imágenes, pasan, estos son los distintos sitios donde se ha ido presentando, y tiene lugar esto. Esta mujer es Pasionaria León Díaz, nacida en Jimena, la Frontera, en la parte de hoy lo que es calle Sevilla, pero del barrio arriba, y con 93 años en esa entrevista que tuve, gracias a Andrés Rebolledo, que está aquí presente. Y lo digo gracias a él porque yo había entrevistado previamente a Alberto, que se llamó Liberto, y que ha fallecido hace poco, hace unos días, y él me dijo: mira, yo nací en Fuengirola, en La Juía. Quien sabe las cosas es mi hermana, que era la mayor, pero claro, su hermana, la mayor, tenía 8 años. Intenté hablar con ella, no fue posible porque se interpusieron cosas que no quiero aquí comunicar, y 7 años después me llama Andrés para hacer una entrevista a esta mujer, y yo le dije lo que me habían dicho: esta mujer ha perdido la cabeza y de esa etapa histórica no quiere saber absolutamente nada. Bueno, pues allí me presento en San Pedro de Alcántara, empieza la entrevista, y empieza ella, me recibe cantando las canciones con las que pasó los Pirineos en la retirada, y diciendo: tú ves esta casa tan espléndida que hay donde yo vivo, todo esto ha sido trabajo de sudor, de lágrimas, de todo. Estoy viuda con 9 hijos, de los cuales han muerto 2 en accidentes. He sido de todo, desde recovera hasta empresaria y tal, pero no me acuerdo, no me olvido de mis orígenes, que son de la clase trabajadora. Y así empezamos la entrevista, y así le fue llevando por los distintos escenarios. Al acabar la entrevista, su hijo, que estaba al lado, Fermín, dice: de esto hay cantidad de cosas que yo no sé, y tal, y ni sabía. Yo quiero ir a Francia y recorrer todos los episodios que ella está comentando, porque el padre de Pasionaria murió en el exilio en el año 50, prontamente, con 51 años, y el hijo Fermín le provocó la curiosidad, y al pocos días pues salimos, barco en Andrés, desembarcó camino al exilio, a Orán, de
esa lectura. A la siguiente, bueno, ahí tenía 3 libros que eran fundamentales, los publicados por la editorial Regueira para tirar del hilo de tal. La siguiente era Doña Pura, que era la maestra de aquí, de la institución libre de enseñanza, y que estos manuscritos me los encontré en Cerdeña. Yo dejé de hacer turismo desde que me jubilé, ya las catedrales ya las confundía una de otra, las piedras una de otra, y me dediqué a viajes de dónde fueron a parar los gimenatos, los más de 4.000 gimenatos que huyeron a la vez, que es el concepto de llamada huía. Me la encontré y resulta que me lo entregan la familia, los herederos, ya en tercera generación, diciendo que lo ha escrito Alfredo. Alfredo era el hijo de Doña Pura. Cuando yo empiezo a ver esa biografía y veo que este niño nace en el año 26 y hay una descripción perfecta de la dictadura de Primo de Rivera, incluso momentos antes, digo, esto no lo ha escrito esto. Y hay una descripción de la Jimena con detalles cuando vuelven del exilio y tal, ¿no? La había escrito Doña Pura. Y como ocurrió muchas veces que las mujeres no firmaban, y firmaban los maridos, o firmaban con nombres de varones y demás, pues sí ocurrió con esta biografía que afortunadamente pude completar. La siguiente era María Teresa Montero. Esta es la hija del doctor don José Montero, que tuvo su consulta aquí, un represaliado como masón y como republicano, que le impidieron, después de la guerra, aparte ya de pegarse 10 años de cárcel, el ejercicio de la medicina y la sanidad pública. Y ahí se recoge en María Teresa lo que fue la mujer en el exilio interior, es decir, qué ocurrió de todas esas mujeres que habían sido educadas en principios liberales, en valores y demás, y qué es lo que ocurrió, aparte de la desgracia familiar. La mayor parte eran mujeres, el padre siempre quiso que todas tuvieran carrera, que no hubiera diferencia entre un hombre y una mujer y demás, y se quedaron al final porque era el mayor contribuyente de Jimena y cayó en la ruina total porque le incautaron todo, casa, el cine, los bienes, las cuentas corrientes y demás. Y ahí sale pues María Teresa, que tardíamente después de casarse, al salir el padre de la cárcel, le dice: tú tienes que estudiar y tú no puedes ser dependiente de tu propio marido porque las circunstancias empiezan a tener hijos y tal. Y ya mayor escribió. Y ahí recorro con ella todo lo que significó esa pobreza tan terrible. La siguiente es Agracia. Agracia es la sobrina de los Cuencas, de que hoy son el Bar Cuenca. Hay que tener en cuenta que el Bar Cuenca fue inaugurado en el año 1921 por Juan Cuencas Navarro, que era del Partido Socialista, aunque la parte alta del antiguo bar, lo que fue la pensión de las hermanas, y donde había el comedor allí, aquello fuera el centro de la masonería, donde tenía las logias masónicas de aquí de Jimena, entre ellos Fénix, que tenía una gran fuerza. Fénix 66 tenían sus propias reuniones. Y aquí encontré esa biografía en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Estuve en contacto con su hija y ella no me pudo proporcionar más información. Era todo el recorrido de lo que era la Jimena desde los años 20, cuáles eran las fiestas que habían aquí, qué es lo que ocurría en los bailes, cuáles eran las relaciones entre adolescentes y tal. Y separaba esos manuscritos porque murió en el 2009 en la salida de Alicante. Afortunadamente, poco después, con un historiador de aquí, de Ubrique, resulta que había estado en un encuentro con ella en el año 2004, que vino aquí, fue su despedida de Jimena y de sus familiares, sin saber que tan pronto moriría, y hay una grabación de 4 horas contando ella su vida. Nos pusimos a buscarla, porque claro, eso desde el 2004, buscamos la tecnología para poder escuchar esta cinta, y de ahí sale toda esa biografía completa hasta que muere en los Estados Unidos. Es la mujer que ha soportado la guerra de aquí de España, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Argelia y después, posteriormente, lo que fue el exilio francés y en los Estados Unidos. Ella se fue a los Estados Unidos porque estaba enamorada de un republicano que vivía en México, pero el republicano no había roto con su mujer y entonces ella se quedó con su hija en Los Ángeles. Y sin más, vamos siguiente.
Estos son los manuscritos que ha estado comentando Elio. En mis conversaciones con Elio, pues aparece una foto que me dice: yo no sé si este es francés, yo no sé si este quién es, mándamelo Elio, tú ves mandando todo lo que vayas encontrando. Y aquí tenemos el nieto, y este es Andrés Gutiérrez, que fue, cuando vuelve del exilio, mi profesor de francés, allí en Calle Consuelo, en Toro Alto, allí subiendo la cuesta, con un calor impresionante, porque nos citaba a las 2:05, claro, porque era después de acabar nuestra escuela. Y aquí tenemos otra de las fotos que se encuentra, que es Sebastián León, precisamente con Milagro, que son los padres de Pasionaria. De Pasionaria, de Alberto, Liberto, de Pedro, que se llamaba Cervé, y este es el hijo de Elio Romarí, el que pasa al ordenador y tal. Esta foto está tomada en el bar Cuenca, ¿no? Y es superpuesto lo que era el documento de las memorias. Seguimos pasando. Aquí está Elio, es su madre, pero Elio no es francés, Elio es Jimenato. Vamos a pasar al siguiente. Su casa en Francia se llama Jimena. Los murales que adornan todo son las imágenes de Jimena. Pasamos, y aquí en el recorrido empezamos la travesía de lo que significó el exilio, lo que allí se llamó la retirada, y donde hay un recuerdo en Francia y una presencia tremenda a nivel de cantidad de monumentos, de centros de interpretación, de librerías. Es decir, es tremendo todo lo que hay en Francia, y es lamentable que eso no ocurra aquí en España cuando se vivió en España. Y pueblos que no saben la historia son pueblos que están condenados a volverla a vivir, y esto no es para volverlo a vivir, ¿no? Bueno, aquí tenemos de que los alemanes y los italianos en su intervención en España tenían una imposición a Franco, y es que actuaban como unidades propias con mandos propios, y las operaciones, aunque las comunicaban, pero no necesitaban autorización. Experimentaron una nueva bomba de especie de racimo en un pueblecito, en este caso de Huesca, en Monzón. Aquello prácticamente, ese pueblecito desapareció. Y aquí eran unas personas supervivientes de aquel periodo. Tenemos una primera imagen. Lo digo esto porque cuando llegamos a Francia, lo primero que nos encontramos es el monumento, que son las imágenes de escultura de en este caso ya se recupera la historia, un español de la Primera Guerra Mundial que participó, mutilado, y una niña que había perdido entera la pierna. Detrás aparece un hermano de la niña, que es el pequeñito, que llevaba una pierna de palo, de madera. A continuación, el hermano mayor, que está ileso, y el padre con la gorra. Bueno, pues en el bombardeo la madre estaba cosiendo. Mandó al niño por un dedal que se había perdido. El niño fue a un sótano allí a coger el dedal, que es el que se salva. Y los dos, en el momento de escuchar la explosión, la madre lo agarró, lo tapó, pero las dos piernas de los dos hijos fueron las que lo perdieron como consecuencia de la bomba. Pues eso está inmortalizado justo en Portbou, en la entrada a Francia. A continuación seguimos y nos encontramos con la tumba de Antonio Machado. La tumba de Antonio Machado es el sitio, emotivo total, de visitas permanentes, con flores y demás. Pasamos. Antonio muere, o don Antonio, precisamente después de atravesar la frontera, en una pensión de mala muerte. Sigue. Todos los que iban en la retirada, al enterarse, inmediatamente van a Coyure a rendirle homenaje. Seguimos. Esta era la calle de la pensión donde murió Antonio Machado, de huida de los refugiados. Bueno, hay que decir que la madre estaba a 2 habitaciones de él, enfermo también, y su madre muere 2 días después que don Antonio. Seguimos.
Y aquí, cuando estamos en Coyure, en la tumba de Antonio Machado, recibimos una llamada y era Helio diciendo: os espero en Argelès. Y aquí surge la gran sorpresa. Yo iba a investigar el recorrido de Pasionaria y me encuentro con Helio. Pero Helio no está solo. Helio está con una señora, que es la del medio, y con una joven, o más joven, que está a la izquierda de nuestra imagen. Bueno, esto forma parte también del libro porque es tremenda esta historia. Esta es la niña que se perdió a los 3 años, esta es la niña en libertad, esa es la niña que apareció aquí en la estación de Jimena y que explico en el libro por qué ocurrió todo eso. Esta niña quedó desaparecida en el campo de concentración cuando la familia López abandona Francia por el temor del secuestro que se está produciendo en los campos de internamiento de mujeres y de jóvenes por parte de los nazis para enviarlos a Alemania. Y entonces deciden y quieren proteger a la niña y la dejaron con un cuidador de campo de allí. Pero cuando llegaron los nazis, el cuidador de campo se dio la fuga, la niña se quedó sola. Esa niña era huérfana de un padre que había sido fusilado en Barcelona, que no pudo escapar, joven asturiano, minero, y su madre era practicante. ATS y estaba enfermera en un hospital cuando tuvo que salir huyendo de la ocupación franquista. Al final la madre, cuando atraviesa los Pirineos con la niña, entra en el campo de concentración de Brans y se niega a ser vacunada porque quiere seguir dándole el pecho a la niña. Consecuencia de no vacunarse, contrae el tifus y muere. Y la niña se queda sola. Y esa niña la ampara la familia López, hasta que la familia López tiene que huir de los nazis. ¿Qué es lo que ocurre? Se plantearon traerse la niña a España, pero le dijeron: en la frontera os lo van a quitar la niña, porque la niña tiene otro apellido distinto, Fernández, porque la habían bautizado previamente para quitarle el nombre de libertad y que apareciera un certificado de bautismo y tal. Y se llegaron a plantear, y dice el abuelo de Helio: ¿y por qué? Y somos nosotros los padres. Y le dice el del campo de concentración, dice: pero bueno, la edad que tienen ustedes no es para tener una niña de esta edad. Ah, pues entonces decimos que es de la mayor, de la hija mayor. Dice: pero los apellidos son distintos. Bueno, el caso es que la niña al final se dejó a mano un cuidador, el cuidador se largó y esa niña se perdió, y esa niña se encontró en un montón de basura, en un amanecer, en un campo de concentración, y con un policía con una pistola que pensó que era un jabalí y iba a dispararle, y aparece esos ricitos de la niña y con un tronco de col en la mano. Y a partir de ahí, esa historia, bueno, la niña es francesa totalmente, no se plantea absolutamente nada y tal. Un momento. Y ahí va transcurriendo todo hasta que se jubila. Y cuando se jubila mueren sus padres, que era el gendarme francés que lo encontró adoptivo, y le dejan una nota que dice: nosotros, como entenderás, no somos tus padres son asturianos, de origen asturiano, que es la ficha que tenía el policía del campo de concentración. Dice: y hubo una familia de Algeciras que te protegió. Y esa familia de Algeciras dejó, que se llamaba López. Y ahí empezó la otra que hemos acompañado a Libertad, o Billy, que es la hija Silví, que aprendió el castellano para saber el origen del apellido Fernández, de cuál era el apellido que la madre no hablaba ni sabía absolutamente nada. Y esa fue la que empezó a llamar a Algeciras, porque ponía en el campo de concentración Algeciras a todos los López que aparecían en la guía telefónica. Y de ahí les condujo uno que dice: aquí vivió Joaquín López, transportista, pero este es de la estación de Jimena Frontera. Y ahí es cuando se produce este encuentro. Pasamos, aquí estuvimos viendo los campos de concentración, de internamiento, y este es el cementerio donde están los republicanos que murieron en el campo de concentración, que lógicamente, al ver yo 2 autobuses valencianos de niños de bachiller de Valencia, digo, es la oportunidad. Le pedí permiso a los profesores y le conté todas las huellas, todo el tema de la desbandada y todo lo que ocurrió con el golpe de Estado fallido del 36 convertido en guerra. Siguiente, este era Juan, una de las fotos que fuimos, esta no la conocía Helio, ¿no? Seguimos,
Aquí es José, en la estación de Jimena. Y este es el hermano, hay que tener en cuenta que el padre se casó 2 veces porque quedó enviudado. Se casó una primera vez con una jimenata y de apellido García, y el segundo con una de Algeciras. Y este es el hermano del primer matrimonio, que es Miguel. Miguel fue fusilado en San Roque, fusilado entre comillas, es decir, fue fusilado realmente, pero salió ileso del fusilamiento. Entonces fue la ocupación posterior, porque fue cuando tiene lugar la ocupación de San Roque. Después hay una ofensiva por parte de voluntarios que liberan San Roque, pero inmediatamente hay desembarcos nuevos del Magrebíes que toman otra vez San Roque, y ahí es donde se produce el fusilamiento de Miguel. Y el fusilamiento, Miguel estaba atado, dice Juan López en su memoria, a un abogado. Está investigando, el abogado era ni más ni menos que el alcalde de Vigo, don Ceferino Maestu, que había sido gobernador civil de Huelva, y estaba pasando sus vacaciones en San Roque. Un galleguista encontró una foto de él con Castelao, y cuando Miguel sale del resto porque escucha una voz: no gastéis balas, no rematéis, porque lo dirigía un mando en castellano perfectamente a estos magrebíes, y por el camión para recoger los cadáveres. Se van, se retiran, y ahí sale Miguel de todos los cuerpos muertos y encuentra que hay un herido que no es grave. Lo saca, que era un linense, y saltan una valla que hay y se acercan a una casa, y el hombre, da la casualidad que era republicano, coge el caballo, los coge a los dos y se presentan en la estación de Jimena. Se presenta en la estación de Jimena, el herido de la línea lo mandan rápidamente, todavía hay trenes, al hospital de Málaga. Allí tiene lugar, él cuando se recupera se incorpora a las milicias que se montan para la defensa de Málaga capital, cae prisionero y lo fusilan en el cementerio de San Miguel. Podemos hablar de las personas, el único que ha muerto fusilado 2 veces. ¿Y Miguel qué es lo que hace? Miguel se va al Tejar, donde está Macías, y de allí pide un burro, vuelve a San Roque, recoge a sus 6 hijos, eran 6 hijos, porque tuvo uno más en la frontera, en la huida, y se presenta a Jimena. Y después ya, bueno, pues, tiene lugar la ocupación de Jimena, igualmente huye. Pasa a la siguiente, ahí vemos a Miguel con su mujer sanroqueña, y su delito es ser masón. Él era de la masonería de San Roque, y tal. Pasamos al siguiente, y este es el padre de la saga, Juan López Palmero. Pasamos. Juan nace en Algeciras, mientras los hermanos del primer matrimonio nacen en Jimena. Juan y José nacen en Algeciras. Seguimos. Esta es la Algeciras de la época. Seguimos. Esta es la fábrica donde trabaja Juan. Juan era el delegado de una multinacional, del Armstrong, que se dedicó al tema del corcho. Tenía como sede Pensilvania. Él era el gerente de la fábrica en Algeciras. Seguimos. Este era el corcho que se exportaba en el puerto aquel primitivo de Algeciras. Seguimos. Y aquí está la otra rama, es decir, su segunda esposa, que es María Palma Morales de Arre, de ahí de Juan López Morales. Bueno, ella es una persona familiar de Paco de Lucía y Corrunco, aparte de que es una persona de renombre allí, y a su vez ideológicamente de derivaciones de militares que después se sublevaron. Hay que tener en cuenta que Corruco era un cantante de flamenco republicano, con unas letras muy incisivas. Ha sido investigado aquí por un jimenato, que es Juan Rondán, y por Juan José Telle. Este era primo de Juan.
Ellos no supieron que se encontraban en distintos frentes. Él fue movilizado obligatoriamente como franquista a pesar de ser republicano, y en la batalla del Segre, esto también de investigación propia, pues resulta que estaba cuando muere Corruco, estaba Juan López a una distancia de 150 metros en la parte del frente republicano. Seguimos la Jimena de aquella época, que podéis observar la iglesia que se mantenía de la Misericordia y que por de Nuestra Señora la Coronada, aquí a mano izquierda de vuestras imágenes, después la Misericordia de arriba. Seguimos avanzando, que fue derruida por el tema de la creera, y aquí tenemos el castillo y apuntamos Gibraltar ahí en todo lo alto, y lo digo por lo siguiente, porque de allí, de aquella zona de la bahía, llegaron los golpistas aquel 28 de septiembre del 36, seguimos. Aquí el Corcho, porque al padre lo destina a Juan López Palmero a Jimena, y al patio de corcho de la estación, y aquí empieza el suministro, el apilamiento y tratamiento del corcho, y damos un salto para atrás, bueno, y ahí tiene lugar el 14 de abril del 31, que no del 36, en la Puerta del Sol. ¿Cómo se enteran aquí en la estación de Jimena? Pasamos. En la estación de Jimena se enteran porque a mi abuelo Bartolo le ha tocado una emisora de radio. Y entonces pues dan la noticia a primera hora. Como era la única radio que había entre Jimena y la estación, pues empieza a concentrarse todo en la casa que está justo al lado de donde vive Juan López y familia. Juan López y familia vivían en la casa de los Arcos, que era de mi abuelo Bartolo, y estaba en régimen de alquiler. Y allí, bueno, pues empiezan a darnos las noticias de que se ha echado el pueblo en la calle porque han dado el recuento de las elecciones municipales, y en las grandes ciudades ha triunfado los partidos republicanos. Los trenes que empezaban a llegar a la estación, al enterarse, los trenes se paraban y salían hasta los conductores, los revisores y todo a la puerta de la casa de mi abuelo a esperar acontecimientos. Yo pregunté a mi madre, ¿y cuál fue el momento de mayor éxtasis? Dice, cuando dieron la noticia de que el rey abandonaba España. Y esto fue en Jimena, que ese fue el que comunicó que había llegado a la República. Fue el tendero, el comerciante, marido de Jacinta Boza, que era Pérez Navarro, José Pérez Navarro, que estaba allí en las 4 esquinas del barrio Arriba, en lo que después fue el Bar España. Los trabajadores del corcho, seguimos rápido, y lo conoceréis, este es Franquito Segovia Ferrer. Este hombre trabajaba en la fábrica de corcho de la estación, y aquí también recoge Juan de que había media hora en el trabajo del patio de corcho, que era lectura de prensa, y entonces de 10 a 10 y media se leía todos los días la prensa que llegaba a Jimena, y Franquito era el encargado de su lectura. Seguimos posterior, otro voz ya posterior de Franquito, que fue nombrado hijo predilecto de Jimena, y el cual sufrió una condena de 12 años de cárcel. Seguimos. Juan Mar, fue hecho una foto que esta situación después que se monta en San Pablo de Buceite, son en terreno de Juan Mar, donde estuvo Leopoldo de Luis. Seguimos. Y tienen lugar las elecciones del 36. Las elecciones del 36, donde pone el titular: España vota por la izquierda. El Frente Popular tendrá mayoría absoluta en la próxima. Bueno, vamos ya al tema de la manipulación histórica que se ha hecho con la prostitución del propio lenguaje. Las elecciones del 36 las organizó las derechas que habían triunfado en el año 33 las elecciones gracias a la abstención de la CNT, que tenía enorme peso. Por tanto, hablar de pucherazo, es decir, se sabía, la derecha estaba confiada en que iba a ganar, totalmente confiada, y se llevó el fiasco por el voto masivo de mujeres y el voto de la CNT, la alta participación que hubo. La palabra izquierda es un equívoco, pero se utilizaba mucho en el lenguaje. El Frente Popular no era un frente de izquierda. Es decir, no se puede hablar un frente de izquierda hoy en día si participa el PNV,
si participa Junts o participan opciones regionalistas como Coalición Canaria, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí lo que ocurría es que ese bloque era un bloque republicano. Y lo que había enfrente, que se llamaba Coalición Antirrevolucionaria, era el bloque de la derecha, pero la derecha antirrepublicana, porque otra parte de la derecha estaba aquí. Seguimos avanzando. Y mira, y aquí tenemos el dato desglosado de lo que fueron los resultados electorales. Si contemplamos, por ejemplo, la línea de la Concepción, votó un 90% al Frente Popular y un 10% era la derecha, al Frente Antirrevolucionario. ¿Por qué ese abrumador resultado? Por la cantidad de apoyo republicano que tenía en las clases medias, no solamente en clase trabajadora que trabajaba en Gibraltar, sino a su vez la influencia de la masonería. La masonería tenía enorme influencia en la línea de la Concepción y junto con la masonería estaba compuesto por artesanos y profesiones liberales. Bueno, el tema después de Franco con el tema de la masonería, la conspiración judeomasónica, que era lo más malvado de la humanidad, ¿a qué se debe? Pues tiene una raíz muy profunda en un personaje tan traumático como representaba Franco. En el año 27 pidió el ingreso en la masonería en Tetuán y le fue denegado el ingreso. ¿Por qué? Por un problema de carácter ético. Franco pedía siempre las plazas de las colonias donde era más fácil los ascensos, y eso estaba considerado desde el punto de vista profesional militar como un elemento que no le valoraba, le hacía valorar en absoluto. Pero mayor cabreo se pilla Franco cuando en esa propia sesión está también la petición de ingreso de su hermano Ramón, que fue un famoso aviador, piloto, y aceptan el ingreso. Entonces, que aceptaran el ingreso de su hermano y no la de él, eso fue para vengarse, y bien que se vengó. Y ahora, fíjate, nos choca el resultado Jiménez de la Frontera. Aunque el resultado Jiménez de la Frontera es el 59,8% frente al 41,3% de la derecha, es decir, pero si Jimena tenía el 90% de la población, era clase jornalera, clase trabajadora, ¿cómo es posible? Porque ya en el 36 había una conciencia clara, política, que no era la confusión inicial. ¿Cómo se explica eso? Pues lo explica muy bien Juan en sus cuadernos, cuando dice, yo estaba en el 36 para el resultado electoral, yo era los que votaba, había un sector minoritario de la CNT que seguía diciendo que no se votara, en la fábrica casi todos votamos, y cuando voy a la estación estoy viendo de que hay un convoy de trenes que está financiado por Juan Mar, que ha salido desde Algeciras recorriendo toda la zona donde Juan Mar ese día da permiso a los trabajadores, íntegramente le paga el salario y van subiendo a los trenes y se le va entregando un voto. Dice, pero para más Henry hay un convoy de la Guardia Civil que está protegiendo a esos trenes y a esos trabajadores. Y que cuando salen de la estación de Jimena, la Guardia Civil conduce a esos trabajadores con el sobre en mano hasta las propias urnas. Estaba claro. Pasamos al siguiente. Bueno, el golpe de Estado, que se dice que eso fue una cosa debido al terror y a la violencia tan tremenda. Mira, la violencia tan tremenda. José Antonio Primo de Rivera, junto con Miguel, fue detenido en marzo de 1936 con 2 pisos cargados de armamentos en su interior. Que por cierto, José Antonio después Primo de Rivera hizo lo posible antes de su fusilamiento por intentar parar lo que estaba haciendo la masacre del Frente Franquista. Todo hay que decirlo. Bueno, ya en el mes de abril se da una instrucción por parte del director del golpe, que es Emilio Mola. Y en él se dice que, a diferencia de lo que ocurrió en el golpe de Estado de Primo de Rivera del año 23, donde ahí no hubo sangre, hubo un pronunciamiento militar
militar, cosa normal en el siglo XIX, que se fue produciendo y que esa tradición además la hemos exportado a Latinoamérica. Bueno, pues este tiene que ser un golpe cruel y tiene que ser un golpe para descabezar todo lo que es el haberse salido generaciones nuevas con mentalidad que es ajena a la tradición católica y a la tradición española. Y por tanto, ante cualquier indicio de resistencia, de desafección y demás a lo que se va a llamar el movimiento nacional, se debe actuar con total contundencia y barrerlo de inmediato. Seguimos, esto es en abril. Aquí apareció una foto ya con posterioridad que es Franco reunido en Canarias con los que se alzaron en armas. Esta foto, insisto, fue después de la guerra cuando apareció en la prensa canaria. Digo por las dudas de que decían que si Franco no se sumó hasta el final. Pues mira, la fecha esta es junio de 1936. Seguimos. Aquí tenemos el avión donde partió Franco desde Canarias hasta Tetuán. Este avión, el Dragón Rapid, fue contratado por el director del periódico ABC, Torcuato Lucas de Tena, y por Luis Bolín, que era el corresponsal del ABC en Málaga, que estuvieron en Londres y pactaron con un privado este tipo de avión tipo turístico. Este dinero para pagar esto salió de San Martín del Tesorillo, de las arcas de la SEAT, a través de Raimundo Burguera, y por eso Raimundo Burguera, que había tenido invitado en su casa, tuvo que abandonar su casa, fue a Tetuán y el día del golpe, por la llegada de Dragón Rapid, le toca allí. Bueno, pues para proteger la casa, que era la casita de campo de San Martín del Tesorillo, la CNT, en el momento del alzamiento, generó una defensa de militantes cenetistas para que protegieran esa casa y no ocurriera nadie a los que había en el interior de la casa. Siguiente. Aquí tenemos, lo que se vendió de que esto había sido el golpe de Estado por el asesinato de Calvo Sotelo. El día antes de lo de Calvo Sotelo han asesinado los pistoleros falangistas al teniente de asalto republicano, don José Castillo, y esos mismos se tomaron la venganza, no fue una orden en absoluto de ninguna autoridad, venganza personal, y mataron aquella noche a Calvo Sotelo, lo asesinaron. Pero la dirección del partido, que ahora eso se han encontrado documentos en Italia, la dirección del partido de Calvo Sotelo se encontraba en Italia negociando la compra de aviones para el golpe de Estado en reunión con Mussolini. Eso salió documentalmente por Ángel Viña, el historiador francés. Paso siguiente. Aquí tenemos una parte del ejército monárquico. Aquí quiero decir una cosa también de prostitución de la propia historia. El ejército no fue desleal a la República, fue una parte minoritaria, si estoy hablando a nivel de mandos, la que se opuso a la República. Lo que pasa es que la contundencia de los golpistas fueron tremendos. Gran parte de los mandos militares murieron en sus propios despachos por los propios golpistas, bien falangistas o bien mandos intermedios. La sublevación fascista solo triunfó en una única región militar, que fue, aparte de la de Canarias, la de Aragón, del general Cabanillas, que por cierto era masón. Los demás capitanes generales fueron todos asesinados, como los mandos militares en Ceuta, en Melilla y en el Protectorado. Franco mató a su primo hermano Nicolás Franco después de desembarcar en Tetuán, y aquella base la dirigía el primo, y mandó que él no aterrizaba en Tetuán hasta que su primo estuviera detenido. Su primo era su amigo de la infancia. Seguimos. Por tanto, lo de que el ejército se sublevó, no, una parte del ejército. Que la Guardia Civil se sublevó, no. La Guardia Civil, los mandos de la Guardia Civil fueron leales al ordenamiento constitucional. Y todos los mandos carabineros, excepto Queipo de Llano, fueron leales a la República. Esta es la salida de los golpistas del cuartel de Algeciras. Seguimos. Y este es el que iba a elegirse como el jefe del golpe de Estado. Sanjurjo, que ya había intentado conspirar en agosto del año 32, y aquí estaba ya dispuesto a coger su avioneta
desde Lisboa para aterrizar en Madrid y tomar posesión como nuevo jefe del Estado de una república militar, San Jorge. Consecuencia, dicen, ya eso no está contrastado, de un exceso de peso del propio carga que tenía, el avión se viene abajo y sale ardiendo y se quedan los golpistas sin cabeza. Siguiente, nombran a Cabanellas porque es el único que ha triunfado en Aragón y porque es el mayor. Y aquí tenemos el 25 de julio del 36. ¿Qué pasa? Que el golpe solo ha triunfado en Galicia y en una parte de Castilla, pero que todas las zonas, principalmente urbanas e industriales y con riqueza, han quedado en poder de la República. Entonces, el mismo día 25 de julio del 36 se proclama unilateralmente por los golpistas la guerra. Y la guerra comportaba la aplicación del Código Penal al revés. Es decir, los sublevados eran los leales y los leales eran auxilio a la rebelión como fueron juzgados. Pasa al siguiente. Esto es, se produce el mayor, porque ¿por qué se declara la guerra? Porque Emilio, como con Mola, el pensamiento que tenía es que el golpe duraba 4 días. A los 4 días, con esta situación de fracaso y sin cabeza, dice, hemos perdido el golpe. Y es ahí, dice, cuando hay que ir a una guerra de ocupación pueblo por pueblo. Y empieza el mayor transporte aéreo, el puente aéreo que ha existido en la historia militar. Esta es la que se efectúa en el año, en julio del 36, desde el norte de África hacia la península. En total, unos 90.000 magrebíes entran en la península por distintos puntos. Ahí estamos viendo quién lo transportaba. Es un avión de transporte nazi. Pasamos. Aquí está el que murió asesinado en el fusilamiento de Sevilla, Ceferino con Estanislao y los galleguistas. Siguiente. Y esta es la noticia de que ha aparecido en Málaga un hombre herido de un brazo que ha sido fusilado en San Roque. Apareció en la prensa nacional, pero no hablan nada de Miguel, hablan solo de Francisco Sánchez Pérez. Seguimos, y aquí nos aparece en las propias memorias de Juan su afición a la poesía. Estamos hablando de que él sabía leer y escribir, por eso se consideraba un privilegiado, pero era a su vez también un autodidacta intelectual. Él, debido a su... dice, somos privilegiados, estamos trabajando y tal, pero tenemos muchos niños chicos y yo no quiero en absoluto gastos de mi padre, nada más que contribuir cuanto antes a la economía familiar. Y entonces abandonó cualquier posibilidad de estudio y empieza a hacer un recorrido por todos los célebres personajes republicanos que fueron muriendo durante ese verano. Y tiene enorme poesía dedicada a Blas Infante. Seguimos, que murió Carmona el día 2, la muerte de Federico García Lorca. Seguimos. ¿Y por qué en Jimena, esto estamos hablando del mes de agosto, en el mes de septiembre, por qué ocurre un bombardeo en Jimena? ¿Por qué ocurre el bombardeo cuando llegan los franquistas, prácticamente porque Franco fue designado a final de septiembre, irrumpen por la colina de aquí de la estación de Jimena y se sitúan allí para tomar ya la estación y tomar Jimena? Y en esto observan que en Jimena pasa algo raro. Empiezan a mirar y ven que todo el castillo está lleno de cañones. Entonces no preparan el asalto a Jimena, sino preparan el bombardeo a Jimena. Estamos hablando de las 8 de la mañana, entre las 8 y las 9 de la mañana. Bueno, empiezan a bombardear casas y hacia el castillo, pero con poca puntería. Es decir, cae al lado de la iglesia de San Francisco, cae al lado del ayuntamiento de Jimena, cae en la calle Romo, y eso es lo que hace levantar a la gente que estaba en la cama o los que estaban ya salir huyendo. Y eso es lo que se llama la huida en ese momento. ¿Por qué ocurrió ese hecho? Pues porque a uno se le ocurrió que como Jimena no tenía defensa, habían ido a Málaga y no le habían dado armas, si venían los golpistas, ¿qué tenían que hacer? Asustarlos. Y entonces empezaron a cortar madera y pintarlo en negro y situarlo como si fueran cañones.
cuando lo vieron desde la estación, la llegada de los magrebíes con los oficiales de Ceuta, y vieron esto, y dicen, aquí hay que bombardear antes de empezar a ocupar, porque como tengamos réplicas, vamos a ver. Pero claro, después de tirar todas las bombas, que dos cayeron aquí en la estación, no había réplica por parte del castillo, es cuando ya se decidieron a entrar rápidamente al asalto, y la población por la parte de atrás, por la carretera, salieron huyendo al final de la bodega, por la calle esta, y todo salió una falda dirigido hacia Casares. La otra fue lamentablemente a Gaucín. Gaucín lo tomaban ese día los rebeldes, porque ellos habían procedido del puente aéreo desde Sevilla, habían tomado Antequera, Cañete, al margen, Cuevas del Becerro y Ronda, y de ahí bajaron, y de aquí no se sabían que por esa parte venían. Entonces, esos quedaron atrapados y fusilados inmediatamente que llegaban allí. Y la mínima parte pasó a Urique. Pasamos rápidamente, algunos restos, pasan, y este es el documento que hace que se encuentra en el Ayuntamiento de Jimena, el concepto de la huida. Ahí aparece, un año después de haber habido el golpe de Estado, por tanto ya ocupado Jimena, un documento que sale del Ayuntamiento de Jimena que dice, porque dice el Instituto Nacional de Estadística de Cádiz que ya está reconstruido. Por favor, ¿qué está pasando en Jimena? Que no envían el padrón, la actualización del padrón, que estamos 6 meses después y tal. Y le contesta el Ayuntamiento, es imposible hacer un padrón municipal porque aquí Jimena está desierto. Más de 4.000 vecinos han abandonado y han pasado a la zona roja. Y por tanto, ¿qué actualización vamos a hacer del padrón y demás? Y ahí está de un libro que es La Guerra de Caín, cuando Fernando Luque dice, Fernando Navarro, dice, yo tenía 16 años, salí corriendo cuando empecé a escuchar las bombas que venían desde la estación. Y cuando yo vi lo que corríamos de la gente de Jimena, nunca pensé que en Jimena vivíamos tanta gente. Pasamos, llegaron a Estepona, pasamos. Casares fue tomado el día 3, precisamente por las fuerzas que venían de Ronda. Empezaron a bombardear Canarias, Estepona. Málaga intentó hacer una defensa en la cual participó Juan, y la defensa era imposible, no tenían apenas armas, voluntarios sin formación militar. Aquí tenemos al Juan miliciano en su primer momento como voluntario. Él participó en las ventas de Alfarraya y también en la Sierra de Istán. En la Sierra de Istán cuenta una cosa horrible, y es que tenían la cocina aparte por si ocurría cualquier derrota, saber dónde tenían los alimentos y por tanto no situarlo en el frente de batalla. Y cuando van a recurrir al tema de los alimentos, antes habían llegado un grupo de magrebíes, le había cortado la cabeza a todos los cocineros y punto, y se habían llevado todos los restos, todas las comidas que habían ya almacenado. Siguiente, cuando toman el tren se va a Zafarraya, a la venta de Zafarraya, a defenderlo, y aquí tenemos lo que ocurre en el mes de diciembre. Y es que en el mes de diciembre, ajeno al propio conocimiento de Juan, ocurre el desembarco del ejército italiano en Cádiz. Ni más ni menos que fueron un total de 50.000 efectivos, que fue insuficiente Cádiz y tuvieron que necesitar el apoyo del puerto de Huelva. Ahí no solamente hubo los 50.000 soldados, sino a su vez también tanques que después participaron en la batalla de Guadalajara, así como camiones que participaron en el cerco de Málaga. Siguiente, y aquí tenemos a las tropas de Adolfo Hitler desfilando por Vigo. Por esto lo digo porque en el exilio no se habla para nada de guerra civil. Ellos entienden que no es guerra civil, que lo que ocurre, unos hablan de invasión y otros hablan de la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, que era lo que se estaba librando aquí en el interior de España. De hecho, la guerra se da oficialmente finalizada el 1 de abril y el 1 de septiembre empieza la Segunda Guerra Mundial. Seguimos, y esta es la toma de Málaga. Y la toma de Málaga aquí la tenemos documentada con imágenes, porque en el 2017 aparece un rollo
en una organización medio mafiosa de Italia que conservaba los nodos italianos. Y entonces vemos arriba que son los Montes de Málaga, que son los camiones que han desembarcado en Cádiz, tomando Montes de Málaga. A continuación tenemos la panorámica donde ya se ve la catedral, cómo van tomando los militares italianos. Fíjate la artillería pesada que llevaban, esa es la carretera de Colmenar hacia Málaga. Allí entrando las tropas en Málaga capital, era el barrio de Guerra, con Queipo de Llano. Hoy el ejército italiano se digna de entregarle la ciudad de Málaga a su movimiento nacional. Aquí ya la desbandada, que es conocido por todas las calamidades. Aquí ocurre tremendo el tema de lo que le ocurre a la familia López como a otras familias, la pérdida de hijos y toda la historia, al final el reencuentro y el milagro de que no ha muerto nadie. Aquí el cuartel de Viator, donde se hace ya Juan López militar profesional, con un periodo de información que tenía que ser rápido, porque el ejército había sido disuelto en el mes de julio. Es decir, el ejército republicano se tuvo que constituir en el mes de marzo. Y ese periodo realmente, no se puede negar, hubo todas las venganzas que hubo, el descontrol que hubo y toda la historia, pero es que la República ni contaba ya ni con Guardia Civil ni con Carabineros. Todo estaba disuelto hasta constituir unas nuevas fuerzas, porque estaban todos infiltrados por todos lados. Siguiente. Y aquí tenemos a Juan en su primera herida, que es el que sujeta la silla, en la batalla de Jarama, donde se le ha quedado una pierna totalmente congelada y estuvo a punto de perder la pierna. Al lado ahí estuvo. Y ya ha cambiado el mapa. Siguiente. Aquí ya vemos qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que la España republicana ha sido cortada de raíz con esa ofensiva y tal, queda solo la parte de Cataluña y el resto de tal. ¿Cuál es la única salida? La única salida de la parte norte es hacia Francia y de la parte mediterránea central es hacia Argelia. Ahí es donde ocurre el final posterior. Vamos, avanzamos. Esta es la batalla del Ebro, que es la última batalla significativa, que empieza con una gran ofensiva republicana que coge unidades enteras franquistas. Seguimos. Aquí está el personaje de Cártama, el Rebollo, en el cual tiene la relación Juan cuando lo detiene, y este hombre lo que hace es que tira una cosa al matorral, están todos en fila. Juan le dice, coge eso inmediatamente, que es lo que es, que temiendo que fuera un explosivo, y resulta que era un escapulario, que le había dicho la abuela que cuando sintiera peligro le diera un beso y tal. Y le dijo Juan, ¿y por qué lo has tirado? Dice, porque esto puede ser una prueba contra mí. Dice, ¿una prueba contra ti? En la República somos libres. Póntelo tú o te lo pongo yo. Y ya al escuchar el acento le dice, ¿pero tú de dónde eres? Dice, yo de Cártama. ¿Tú de Cártama? ¿Y tú en qué trabajas? Dice, yo en el campo. ¿Y qué hacen un campesino en el ejército fascista? Y dice, es que me han reclutado a la fuerza, yo soy de la Quinta del Biberón. Juan le puso el escapulario y le dice, y ahora le dice a tu abuela que un soldado republicano que es ateo te ha salvado la vida. Y la sorpresa fue cuando 10 días después recibe de Cruz Roja Internacional Juan López el agradecimiento de la familia de Cártama por el gesto. Y ya no vuelve a saber más de él hasta que Helio ha estado en Cártama y ya está abrazado con la familia de Rebollo, y la actuación es de lo más emotivo. Bueno, aquí es Franco en la batalla del Ebro, a distancia, en lo alto de la montaña, hasta con comensales. Miles de españoles se mataban abajo en el Ebro y él estaba con su copita de vino y su manjar. Seguimos. Los aviones que fueron decisivos la batalla, como otras batallas, pero esto fue decisivo, la aviación aérea italiana y la nazi, que tenían sus propias bases militares en el interior de Aragón, es decir, dentro de Aragón, bases militares. Hay un famoso patriota, digo entre comillas, que se llama Carlos de Haya, que murió como un gran héroe franquista. Hay que decir que Carlos de Haya murió como un aviador italiano, dependiente del ejército italiano y con mando italiano. Esa es otra de las tergiversaciones de la historia. Seguimos. Juan sufre nueva herida, y esto es una simulación virtual, y este es el hospital donde nuevamente es ingresado. Pero es tal cúmulo de heridos que hay que lo tienen que poner
sin de darle el alta y tal. Ellos me contaba que pasado un tiempo Juan seguía afeitándose porque el impacto fue en la oreja y en una parte de la cara y seguían saliendo los plomos de lo que le estalló al lado. Vamos a pasar ya rápido. Esta es la entrada de Franco, de Yagüe, perdona, la anterior. Es curioso, de Yagüe en Barcelona. El que tenemos a la derecha de la gorra es ni más ni menos que Dionisio Redruejo, que fue un famoso literato en los años 40, los años 50, y era el propagandista de aquella fecha. En el año 77 aparece como demócrata, constituyendo el Partido Socialdemócrata Español. Siguiente. Y esta es ya, todas estas imágenes que vamos a ver, esto es la huida, la retirada de los españoles. Este sitio lo atravesamos también en el recorrido. Esto es entregando las armas, la parte de los soldados que iban armados. Sigue nuevamente la entrega de armas. Y aquí es el cacheo. Aquí es el cacheo donde le quitan todos los bienes que llevaban cada uno de ellos o las cosas de valor. Y a Juan la ilusión de su vida había sido que al cobrar el primer sueldo como militar profesional comprarse una estilográfica de la última generación. Y aquí le dice el gendarme a Juan: ¿a quién le ha robado esto? Y Juan piensa, para no responder, le dice: la primera vez que un ladrón me toma de su propia condición. Aquí el paso a 10, entre 10 y 20 grados bajo cero, el recorrido, seguimos y entran en los campos de concentración cuando dicen que viene un fotógrafo de extrema derecha o un medio de comunicación de extrema derecha. Levantaban el puño como señal de que no se sentían derrotados. Seguimos, esta era la alambrada y Juan hace la reflexión: si yo entré en un país donde se respetaban los derechos humanos, ¿cómo nos trataron? Mira, aquí en Argelès, con más de 100.000 refugiados españoles, ahí, como no cabían, siguiente imagen, se montó la hilera hacia otro y venían andando desde la propia frontera y a temperatura gélida, a continuación a Saint-Cyprien a montar el siguiente campo. Mira cómo dormían en la propia arena, ahí 2 o 3 apretujados para darse calor con la manetilla de lo que habían salvado y en la arena con la humedad y las temperaturas y tal. Cuando empezaron a rehabilitar y montar estructuras, estos son los baños que montaban allí en los campos de internamiento. Seguimos, los últimos, los pobres que no pudieron, porque ya estaba tomada la frontera, tuvieron que subir a los altos de los Pirineos con temperaturas hasta 30 y 40 grados, atravesando España para pasar a Francia. Y aquí tenemos ya toda la familia. Bueno, toda, no, una parte de la familia, Juan con la mujer y un socialista que es el del sombrero, Juan es el de la gorra, los niños pequeños y el del sombrero que fue quien le protegió. Ya se consideraba que estaban salvados, que aquello ya de no volver a España, Juan había encontrado trabajo, el anciano, los niños habían empezado a estudiar francés, las niñas estaban trabajando en una fábrica textil y a esto, siguiente, irrumpe la Segunda Guerra Mundial, ha salido huyendo que Adolfo Hitler ha saltado toda la línea Maginot de defensa y vive la familia la segunda desbandada. Y la segunda desbandada fue salir corriendo desde la parte norte hasta llegar a París, incluido el propio Antonio, que había tardado unos meses en poder localizar a su familia, discapacitar totalmente, hacer eso hasta París. Y cuando llegan a París, los detienen a todos y los vuelven otra vez ahora a los campos de concentración al sur. Este es el desembarco de Normandía, da dos saltos, porque aquí ocurre la propia liberación de Mont-de-Marsan por la resistencia, y aquí vemos ya a un Juan reorganizando la CNT porque ya piensa que es imposible volver a entrar en España porque los aliados no van a entrar a España y derrotar al ejército fascista nazi, no van a hacer nada y van a continuar con una neutralidad que es lo que le llevó a la pérdida de la República. Seguimos, aquí Juan en manifestación
como miembro del Comité de las Landes, que es donde estuvo afiliado, seguimos, y aquí tiene lugar la boda, ya a la vista que era imposible volver a España. Él salió no solamente con lo puesto, sino dejándose aquí todo, entre ellos la novia, como José salió también dejándose la novia. Pero Juan hizo chip y dijo, la vida ha cambiado y a partir de aquí tiene que ser distinto. Su hermano José, no. Seguimos. Aquí participando en un congreso de la CNT. Siguiente. Aquí la primera visita que realiza Juan López Palmero del año 58, que no veía a sus hijos allí a Francia. Aquí lo vemos acompañado de Andrés González Macías, su yerno. Seguimos, y Antonio el último. Aquí la entrada primera que ha descrito Helio, de esa España pobre y esa España donde venía vigilando detrás la Brigada Político-Social, con Andrés Rondán. Seguimos. Esta es la última foto que yo tengo de la familia con el santuario al fondo. Seguimos. Aquí la muerte de Ana. Y siguiente. Y la muerte de el padre, que ocurre en escasos días, y resulta que pilla una huelga en Francia, que es la huelga del Mayo francés, y como consecuencia de eso no se llega a enterar la noticia hasta que transcurre un mes y pico después del fallecimiento, y fue una de las cosas más tristes que vivió en el propio exilio. Y aquí es su llegada aquí a la estación de Jimena, que para eso se tuvo que hacer francés. Es decir, él no quería en absoluto la nacionalidad francesa. Hay que tener en cuenta de que Franco consideró a todos los españoles fuera de España como apátridas. Es decir, en los campos de concentración nazis llevaban todos la nacionalidad correspondiente en un gorro que le daban, excepto los españoles, con los judíos y los gitanos, que estaban considerados como apátridas. Pero Juan quiso conservar de mutuo propio la nacionalidad española, y aquí se hizo la nacionalidad francesa para volver a entrar aquí después de todo lo que había ocurrido. Y ese es el primer viaje. Y cuando ve el cartel de Jimena Frontera, pues tiene que parar el coche, de los lloros, de tal, no podía tirar hacia adelante porque iba recordando a Diego, a su amigo Diego de la Torre, a todos los que habían sido muertos en la guerra, y que fue recibiendo tardíamente información de todos ellos, como Fermín León. Pasamos. Aquí ya en la estación, lleno de satisfacción de estar con los suyos. Seguimos. Y ocurre la muerte de Franco, y seguimos para adelante, que también es descrito por él, y una de las grandes satisfacciones, el reconocimiento de sargento del ejército republicano, con el pago de los complementos correspondientes y demás. Lógicamente sin incorporarse al ejército, pero sí el reconocimiento que era para él su orgullo. Seguimos. Aquí es la otra historia que empieza, la de la Niña Libertad. Esta es la foto que se encuentra la niña pequeñita, donde reconoce por primera vez a su madre. Sabe qué cara tenía su madre, y la encontró aquí en la estación de Jimena cuando estuvo. Seguimos. La niña perdida. Pero aquí estaba en manos, porque esta aparece en tu casa, ahí está en manos del encargado inicial, que se dio la fuga con los nazis. Seguimos. Estos son los ricitos que aparecieron en el montón de basura. Es que Libertad no conocía a esa imagen. Seguimos. Aquí la llegada a Jimena, cuando ya tiene conocimiento, ya va teniendo conocimiento de todo su antepasado. Ahí tenemos al alcalde Ildefonso, tenemos también el presidente alcalde, a Palma, el Prácede. Pues seguimos a la Niña Libertad, y como consecuencia de esa historia que empiezo a investigar, a tomar datos de la Niña Libertad y a descubrir otros que estuvieron en el campo con ella, otros familiares como en los portales, hablando con ella, Silví dice: yo debo un agradecimiento todavía más a la familia López Palmero, López Morales. Y aparece Silví
en Málaga para hacer la desbandada del año 2024, andando desde Málaga hasta Almería con el cartel de la foto que hemos visto antes de la familia. Pasamos, y este es José. Juan se hizo la idea de que ya su vida era el exilio. José seguía enamorado de su novia, que salió corriendo de aquí, que era María Gómez. Y José atraviesa entero desde norte a sur España, en España franquista y sin documentación, hasta presentarse aquí en la estación y hacerle una declaración a María Gómez. María Gómez está en víspera de casarse con Leopoldo Luis, el poeta de la generación del 36. María le dice: yo no sé nada de ti desde hace 8 años, pero ¿cómo? Lo nuestro fue una cosa juvenil, pero ¿cómo viene? Pero te vas a complicar la vida y no lo vas a complicar todo. José se encerró aquí en una casa, vio cómo pasó la comitiva, cómo lloraba, y a los pocos días fue denunciado por alguien de aquí, fue detenido y empezó todo un calvario impresionante que desembocó en un batallón de castigo militar presidido por un primo suyo militar de Jimena, el hijo de la fonda de la Perla, que encima era primo, y cuando lo ve y le dice: ¿tú qué haces aquí? Dice: yo que vengo prisionero y tal. Dice: pero ¿y tú qué es lo que haces? Dice: yo dirigiendo el cuartel. Dice: no me vayas a complicar la vida. Dice: pero si tú eras responsable de la Juventud Socialista Jimena en la República. Dice: a mí me tocó la guerra en la academia y desde entonces no he respirado. Pero no vaya a decir nada, que yo mi vida está complicada porque mi padre es masón y entonces tengo antecedentes en la masonería y mi carrera militar no puedo ascender. Eso ocurrió, y la muerte de Juan, que ocurre por cáncer en el año 87 en París. Él se casó con una francesa a la cual le dijo: yo estoy muy enamorado de una jimenata y quiero, antes de casarme, que lo sepa, pero ese amor es imposible. Y le dijo Marcel, la que iba a ser mujer: pues si es imposible, yo no tengo inconveniente en casarme contigo. Se casaron, y a la muerte de José, en su cartera, lo único que había era una foto de María Gómez. Esta foto. Seguimos. Esta es la boda con Leopoldo Luis, que lleva el nombre de la Casa de la Memoria, que era un prisionero que estaba aquí republicano, ilustre, en el campo de concentración de San Pablo de Buceite. Seguimos. Este ya Juan disfrutando de esa España que decía Argelio: pero es tremendo ir a España, saber que la gente está ganando salario en condiciones por lo que nosotros luchábamos, ver que mis sobrinos tienen hasta segunda residencia. Esto era impensable en aquella época, pero le decía: ¿y por qué no podía haber sido bajo una república en vez de bajo la monarquía? Es lo único que él tenía y tal. Y sigue. Y aquí tenemos a Plácede dándole. A Juan le diagnostican que tiene un problema grave de salud en el año 83 y que tiene un mes solo de vida. Le pregunta a la familia: ¿pero puede salir? Imposible. Quizás se pueda acelerar antes, una semana, 15 días. Eso era el año 83. Juan aguantó hasta el 96, 13 años después. Y momentos antes de morir vino aquí a Jimena. No prediciendo que iba a fallecer, pero vino aquí y celebró su último cumpleaños, que este recibimiento de Plácede, la carpintería, el cartel que le hizo. Seguimos, y después de marchar aquí es cuando tuvo su óbito y sus cenizas posteriormente, por expreso deseo, pues yacen en el castillo. ¿Sí? Y aquí está el obituario que le dedicó Helios López en el periódico donde él era afín, Juan López, de la CNT en Francia, precisamente firmado el día 24 de diciembre de 1996. Seguimos. Y colorín colorado, esta historia real no ha acabado, acabará cuando leáis el libro, porque viene otra parte que, junto con lo de José, él no lo explica en sus propias memorias. ¿Por qué?
porque está presente la vida de Leopoldo Luis y María Gómez y no quería contar esa historia. Él solo dice una cosa, y mi hermano, rompiendo la redacción, entra en España. El miedo que Y a tenía. continuación pone punto y aparte, no punto suspensivo. Punto y aparte. Dice, pasado un tiempo, estaba yo cortando leña en Mont-de-Marsan y miro para atrás y veo un soldado franquista. Dejo la hacha, salgo corriendo y creía que era una invasión de España, de Francia por los franquistas. Y era José, que se había escapado del cuartel de Navarra con el uniforme franquista y atravesó yendo por bosque para que no lo cogieran y se presentó en Francia vestido de franquista allí en Mont-de-Marsan porque era la única ropa que tenía encima. Es tremendo, tremendo las historias sobre la historia que hay. Y comprobaréis todo con pie de página de las distintas fuentes que han sido descifradas y hay que decir que Juan ha pasado ya la historia. Lo mismo que la niña pasionaria ha pasado la historia, Juan ha pasado la historia, porque ahí en la parte final se condensan elementos y datos que no han trascendido y no han sido publicados por ningún sitio, y fue ese que da titular al propio libro, El republicano que quiso cambiar la historia de España, porque si en el año 48 se hubiera producido ese hecho, España hubiera tenido democracia a partir de esa fecha. Pero eso lo dejo por su cosecha porque creo que he abusado yo enormemente de vosotros. A vuestra disposición. En sus memorias, sus cuadernos, mi padre, acaba en una página diciendo, y en 1947 me casé con una francesa que me dio un hijo francés como ella. Y lo que quería decir mi padre, que si las cosas hubieran sido diferentes, él tenía una novia aquí, tenía su vida aquí en Jimena, tenía una novia aquí, se iba a casar aquí en Jimena, hubiera tenido hijos españoles, pero